bienvenidos. Estamos felices de tenerlos acá con nosotros en nuestro estudio de día miércoles, a quienes están presentes. Y también estamos felices que ustedes en casa están viendo o van a ver esta enseñanza. Hoy vamos a aprender unas cosas maravillosas. Son cosas que sabemos y sin embargo no las sabemos hasta que las examinamos a profundidad. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude, para que el Señor bendiga su palabra. Él siempre lo hace. Él siempre tiene una buena mesa servida para nosotros por su gracia y misericordia. Y vamos a orar que el Señor unja nuestros oídos y nuestros ojos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es que primero la palabra de Dios toca nuestro oído y eso genera visión. Fe es la capacidad para ver más allá de las cosas tangibles, visibles, ¿verdad? Entonces cuando Dios abre nuestros oídos podemos ver, podemos tener una visión de lo que estamos escuchando. Y también le pedimos al Señor entender con nuestro corazón, ¿verdad? O con nuestra mente, levav se llama, para que la palabra pueda tener todo el provecho posible para nosotros hoy. Estamos estudiando acerca de Jesucristo, no como una personaje histórico, y los evangelios no como un relato de hechos históricos, que lo son, pero estamos estudiando principios espirituales y por eso va a ser maravilloso estudiar lo que vamos a estudiar hoy. Amén. Así es que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más por el privilegio que nos das, Señor, de venir a tu mesa, de abrir las escrituras y de saber que tú tienes servida una mesa maravillosa, eterna, infinita, Señor Dios, transformadora, Señor, sobre de la palabra de Dios para nosotros. Gracias por la porción de tu palabra que tienes servida para nosotros hoy. Gracias por lo que nos vas a permitir aprender, Señor Dios, estudiar. En el nombre de Jesús oramos pues que abras nuestros ojos, abres nuestros oídos, abre nuestro entendimiento, Señor. Oramos, Padre Santo, que unjas tu palabra con fuego y para que ésta toque y marque nuestra voluntad y transforme nuestra vida. Oramos que lo que vamos a aprender hoy, Señor, nos ayude a ser más como Jesucristo. Nos ayude, Señor, a evitar contaminarnos con la mala levadura de la que vamos a estudiar hoy, Señor. Ayúdanos, Señor, a amarte, a amar tu palabra, a abrazar la verdad, a caminarla, a andar en ella y a no permitir que nada ni nadie la adultere, Señor. Padre, gracias pues por tu amor, por tu voluntad para nosotros hoy. Te damos gracias, te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Bendito sea el Señor. Muy bien. Hoy vamos a estudiar acerca de los fariseos, los saduceos, los herodianos, los celotes. Esas 4 sectas están mencionadas en los evangelios y de paso vamos también a mencionar a los esenios, porque era otra de estas sectas judías que estaban allí en tiempos de Jesús. La razón por la que los esenios no aparecen mencionados en los evangelios es porque ellos eran personas aisladas, ¿verdad? Siempre estaban lejos. Así es que de todos modos estaban allí muy bien y muy vivos en los días de Jesús. Pero empecemos, por favor, en Filipenses capítulo 3. Mire qué lugar para empezar este estudio que vamos a hacer hoy. La semana pasada dejamos introducidos a los fariseos. Estamos estudiando en el Evangelio de Lucas, el camino que está recorriendo Jesús, camino según Lucas y según Marcos, al monte de las bienaventuranzas. Y es inevitable, ya empezamos a encontrar fariseos por todos lados. Así es que necesitamos estudiar un poquito mejor quiénes eran, pero no solo quiénes eran, porque igualmente no nos interesa solo la parte histórica. Lo que queremos entender es qué representan todas estas personas, todas estas sectas que estaban allí. Y al entender qué hacían, en qué creían, cómo se conducían, les prometo que vamos a poder ver en ellos reflejadas actitudes que salen de nuestro viejo corazón, de nuestra mente carnal. Y es muy chistoso porque cuando uno lee algunas de las cosas en las que creían ellos, uno puede casi ver, ¿verdad?, a lo largo de la historia, denominaciones cristianas que queriendo o sin querer, lo más seguro es que fue sin querer,
pero fueron terminando más o menos encajando con algunas de esas descripciones. Así es que eso nos dice que fácilmente podemos nosotros dejarnos leudar. Uso esa palabra porque es la que vamos a utilizar en un momento, ¿verdad? Pero con cuánta facilidad podemos recibir la levadura incorrecta. Y solo déjele estar un ratito, póngale las condiciones propicias y al rato toda la masa va a estar leudada. Y por fuera se va a ver grandiosa, inflada, pero por dentro no va a tener sustancia, ¿verdad? Así es que es muy fácil tender a aquello que profesaban estos grupos de personas. Como les digo, no es algo que buscamos consciente y voluntariamente, pero si no crece Cristo, la verdad, en nosotros, si seguimos dejándonos conducir por nuestra mente carnal, si seguimos razonando de acuerdo a nuestro propio razonamiento carnal y no de acuerdo a la palabra, nuestra carne va a tender a llevarnos por alguno de estos senderos. Así es que va a ser muy importante este estudio y la verdad va a ser muy entretenido porque es de lo más entretenido entender quiénes son estas personas. Pero lo más maravilloso pues va a ser encontrar a los fariseos que tenemos dentro en nuestro viejo hombre, y a los saduceos y a los herodianos y a los celotes y a los esenios, e ir al Señor y ponerlos en el altar. Señor, líbranos, ¿verdad? De esta mala levadura. Entonces empecemos en Filipenses capítulo 3, porque pues uno de los fariseos más famosos que tenemos en las escrituras es Saulo de Tarso, a quien el Señor Jesucristo interceptó cuando él iba camino a Damasco con permisos dados por el gobernador para exterminar a los de la secta de los nazarenos, ¿verdad? A los cristianos, a los seguidores de Cristo. Así es que él tenía esas credenciales y aquí tenemos su testimonio. Filipenses 3 ha sido un capítulo en el que yo he residido por años. Me ha bendecido tanto Filipenses capítulo 3. Así es que leamos desde el verso 1 para ver el testimonio del apóstol Pablo. Y pues en un momento los voy a introducir a estas cosas, y en un momento pues vamos a ver a todos estos grupos de personas. Se los voy a anotar y más o menos una palabra clave, ¿verdad? Para que no se nos olvide qué representan. Pero Filipenses 3, a partir del verso 1, dice, por supuesto aquí el fariseo ya está requete convertido, ¿verdad? Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aquí ya nos empieza a describir la batalla, ¿verdad?, en contra de este síndrome del fariseísmo y todo lo demás. Dice, miren, no son las cosas externas las que cuentan, son las cosas internas. Y por supuesto, cuando uno por dentro está siendo transformado por Cristo, la evidencia se va a ver por fuera. Pero una cosa es que haya cambios en mi vida por fuera, gracias, como fruto o resultado de esa transformación que el Señor está haciendo dentro de mí, a solo proyectar una fachada exterior, profesar una piedad exterior, ¿verdad? Y por dentro ser totalmente otra cosa. De hecho, vamos a estar estudiando la diferencia entre los fariseos y los saduceos. A los fariseos y a los escribas eran parte del clan de los fariseos, ¿verdad? Jesús les dijo hipócritas una cantidad enorme de veces. Ese es un término griego, viene del famoso drama y el teatro griego. Así se le llamaba a los actores en los teatros griegos, porque pues se ponían una máscara y jugaban ese papel. Luego se cambiaban de máscara, se ponían otra y entonces jugaban ese otro papel. De ahí viene el término, me parece perfecto, ¿verdad? Ahora, interesantemente, a los saduceos no oímos mucho de los saduceos en los evangelios, seguimos oyendo de ellos en el libro de los Hechos. Los saduceos definitivamente no eran hipócritas. ¿Saben por qué?
Por fuera eran y hacían todo lo que creían y todo lo que eran por dentro. Pésimo, pero por lo menos se notaba lo que eran, ¿verdad? No lo andaban escondiendo. Pero igualmente vamos a ver este síndrome en todos estos grupos, ¿verdad? Una fachada externa, una conducta externa, el énfasis en lo externo, cuando en Jesucristo el énfasis es la sustancia divina que se va formando en nosotros, que va transformando nuestra sustancia mortal, ¿verdad? Entonces, por eso dice estas palabras en los primeros versículos, verso 3 nuevamente, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne o en algo físico o en algo externo o en algo natural. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero miren, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura o por estiércol, dicen otras versiones, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Un paréntesis acá, y es que toda esta gente buscaba justificarse delante de Dios a través de sus acciones, ¿verdad? Pero ninguna acción puede justificarnos, declararnos libres de culpa, libres de deuda delante de Dios. Lo único que puede librar de la culpa y de la deuda al hombre es la sangre perfecta, divina del Señor Jesucristo. Amén. El Señor estableció la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que lo único que puede expiar o cubrir la culpa del hombre es pues otro hombre que muera por este hombre que es culpable. Nada más ahí tenemos un problema. Resulta que el otro también es culpable. Entonces alguien tiene que morir para expiar la culpa del que murió, para expiar la culpa de este, o tratando de hacerlo. Entonces la tercera persona también es culpable. No hay un solo justo en este planeta, no hay quien haga lo bueno, no hay quien haga lo recto. Todos han pecado, todos se han desviado, dice la Biblia. El profeta Jeremías dice: engañoso es el corazón de los hombres y perverso, ¿quién lo conocerá? Así es que esa es la razón por la que el Verbo, el Hijo de Dios, el lado engendrado de la divinidad, tuvo que hacerse hombre, tuvo que encarnarse en la persona de Jesucristo. Jesucristo, un hombre libre de pecado. Fue Dios mismo quien le preparó su cuerpo a Jesús. Eso lo dice el libro a los Hebreos. Y el vientre de María fue utilizado para cuidar, ¿verdad?, de este hombre que nació, en quien estaba el Cristo. Pero Cristo no tenía pecado original, Cristo no tenía nada de eso. Él era puro, limpio, sin mancha, santo, el único que calificó y calificará para poder redimir al hombre, para poder pagar la deuda que el hombre le debe a Dios, esa deuda moral a causa de su pecado. Es el único. Amén. Entonces entendamos, Jesucristo no es el caudillo de la religión cristiana, así como aquella religión tiene su caudillo y aquella otra tiene su caudillo y todos están en el mismo plano. Eso no existe. Jesucristo es Dios encarnado, quien vino a derramar sangre perfecta para poder redimir, rescatar al hombre, rescatar lo que se había perdido. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que habiendo dado Jesucristo su vida por nosotros, qué tremendo, qué ofensivo, qué entristecedor es para Dios que el ser humano siga buscando justificarse por sus propios medios, cuando ya el camino fue abierto, el precio fue pagado y la justificación para el hombre ya quedó
provista por medio del Señor Jesucristo. Así es que toda esta gente que vamos a estudiar, ellos buscaban justificarse por sus acciones, por sus hechos. Amén. Cuando es el Señor Jesucristo el único que puede justificarnos. Entonces Pablo dice, y cuando yo, porque fui un buen fariseo, empiezo a tener todavía, mi carne empieza todavía probablemente a buscar la justificación por alguna cosa bien hecha, dice, no, yo todo eso lo llevo al altar, todo eso lo entierro, todo eso lo estimo como basura, lo estimo como estiércol. Yo no me voy a justificar porque oré bien, yo no me voy a justificar porque leí mi Biblia, yo no me voy a justificar porque hice una buena acción, yo no me voy a justificar porque le di una ayuda de amor a alguien. De ninguna manera, dice, si sigo así no voy a perfeccionar mi conocimiento de Cristo. Pero cada vez que yo voy a Cristo, poniendo en Él mi fe y mi confianza, entonces mi conocimiento de Cristo va creciendo. Entonces dice otra vez, verso 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Nota el contexto en el cual Pablo dijo esto. Enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Mire, en otras palabras, solo están pendientes de que si comieron, si no comieron, si comieron lo que tenían que comer, si dejaron de comer, cuya gloria es su vergüenza, porque pues por fuera actúan de una manera, pero por dentro son otra, que solo piensan en lo terrenal, en lo natural, en las cosas tangibles, en las cosas físicas. Pero añade, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ese es el contexto de los enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué enemigos de la cruz? Porque es en la cruz de Jesucristo que quedó provista la sangre redentora para el hombre, la justificación para el hombre. Es en la cruz de Cristo que quedó abierto el camino para que los hombres puedan ser reconciliados con Dios. Amén. Pero si seguimos, ese es el contexto, si seguimos buscando justificarnos a nosotros mismos, si seguimos creyendo que por nuestras actividades religiosas o piadosas vamos a tener algún grado de recompensa o de gloria por parte de Dios, cuando nosotros hacemos buenas obras como un fruto o un resultado de haber sido justificados por Cristo, eso por supuesto tiene su recompensa. Pero el problema es que muchas personas creen que solo el hecho de hacer buenas obras trae recompensa, y no es exactamente así. Por eso Dios es el que conoce el corazón de los hombres, ¿verdad? Entonces, los enemigos de la cruz de Cristo. Estas son estas 4 clases de personas que se mencionan en los evangelios, directa o indirectamente, y son las que queremos estudiar, porque son los que antagonizaron con Cristo y últimamente son los que mandaron a Jesucristo a la cruz del Calvario, especialmente los primeros 3. Y
Los primeros, por supuesto, son los fariseos. Los escribas eran parte de los fariseos, por eso no los ponemos aparte. Eran los doctores de la ley. Ya van a ver por qué necesitaban gente docta en la ley, se supone. Entonces estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los herodianos, estaban los celotes. Y solo se menciona a uno, pero hay otras citas muy interesantes ahí. Y este uno fue celote, pero Jesucristo lo salvó, lo convirtió y se convirtió en uno de sus 12 discípulos. Maravilloso, ¿sí? Lo que prueba y requete prueba que lo que hayamos sido antes, ¿qué importa? Borrón y cuenta nueva con Cristo. Amén. Y luego no vamos a dejar de mencionar el quinto grupo, los esenios, que ya les expliqué por qué no se mencionan en los evangelios, porque ellos siempre vivían aparte, apartados, aislados en sus propias comunidades. Era como una vida monástica, digamos, ¿verdad? Lo que llevaban ellos. Pero vamos a ver qué síndrome representa eso para nosotros, porque si estos 4 están mencionados en las escrituras y toda la escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, entonces la mención de estos 4 grupos, y de paso vamos a añadir el quinto, tiene que tener una lección para nosotros, tiene que enseñarnos algo, tiene que señalarnos algo. Las escrituras siguen siendo un espejo a través del cual podemos vernos a nosotros mismos, ¿verdad? Y ojalá hacer algo con lo que estamos viendo. Así es que va a ser fascinante estudiar desde esa perspectiva a estos 4. Y yo digo que en el camino nos vamos a ir arrepintiendo de todo lo que los fariseos, los saduceos, los herodianos, todo lo que sale de nuestro corazón carnal, ¿verdad? De nuestro viejo corazón. Así es que miren, solo una nota acá importante. A ver, no, ¿por qué no de una vez les pongo esto? Los fariseos. Tratemos de identificarlos con una palabra. No sé si estamos haciendo bien porque hay muchas palabras para describirlos, pero digámoslo así, los fariseos son los formalistas. Todo es la apariencia externa que proyectemos sin importar cuánta verdadera sustancia espiritual haya adentro o no haya adentro. Un completo desfase entre el ser que hay adentro y el hacer que se hace por fuera, ¿verdad? Los formalistas. Los saduceos, ¿saben cómo le vamos a poner a esto? Los materialistas. Y van a ver cómo es chistoso porque hay tendencias dentro del mundo cristiano, ¿verdad? Y puede uno ver, bueno, esta doctrina como que se va un poquito para acá y esta como que se va un poquito para allá. Los herodianos, esos son los mundanos. Les ponemos así, eran los políticamente correctos. ¿Cómo les ponemos? Bueno, los políticamente correctos. Esa es la razón por la que mucha gente no se desprende de las cosas de aquí abajo, porque cree que no le conviene. Entonces pongámosle los políticos o los políticamente correctos. Disculpen. Luego están los celotes. Eso les va a dar risa. ¿Saben quiénes son estos? Los fanáticos. Si hay gente fanática, ahora no estoy hablando de los que se meten en el espíritu y explotan en alabanzas y en intercesión y en adoración a Dios, que los demás llamen fanáticos a los que están llenos del Espíritu Santo, eso sí es un error. Los fanáticos son otra cosa. Así es que vamos a verlos, porque los celotes eran los fanáticos. Y luego los esenios. Los esenios. Yo traje una palabra muy elegante, pero estoy buscando una no tan elegante para los esenios. Si quieren, pongámosles así:
¿Me perdonan? Los santurrones. Son tan santos que no se juntan con nadie más para no contaminarse. Eso literalmente era lo que hacían los esenios. Amén. Los santurrones. Así es que como que ni uno ni el otro, ¿verdad? Amén. Bueno, una nota acá importante, porque ya que estamos haciendo esto, hagámoslo bien, hagámoslo lo más completo posible. Vámonos a 2 Corintios 4:18. 2 Corintios 4:18. Y esto es algo en lo que las escrituras insisten y es una de las primeras lecciones espirituales que necesita aprender el cristiano, el creyente. Todos venimos tan habituados a formas y a apariencias que, si somos honestos y recordamos cómo éramos cuando comenzábamos, era un afán por dar la apariencia de espirituales y de piadosos, y nosotros mismos sabíamos que a lo mejor ni siquiera a ellos los estábamos engañando, porque no nos podíamos engañar a nosotros mismos, mucho menos a Dios, ¿verdad? Pero la apariencia era algo tan importante. Pero este es algo, pues, una cosa vital. 2 Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pues podemos ver una acción hecha, pero no podemos ver aquello que generó esa acción. Ahora puede ser malo, pero cuando Cristo está trabajando en nuestro corazón, es algo bueno. Entonces, si nos enfocamos solo en formas, en formalidades, estamos desenfocándonos en las cosas eternas. Dios me ayude a estar bien balanceado con esta enseñanza, porque cuando Jesús nos cambia por dentro, muchas formas empiezan a acomodarse de acuerdo a la voluntad de Cristo por fuera. Y va a haber formas que son producto de un cambio interno. Hay ciertas formas que son necesario que se formen, valga la redundancia, en la vida de un creyente. Amén. Pero ven la diferencia como el resultado de una transformación interna. Pero si estamos solo moviéndonos en lo natural, por ejemplo, si nuestras metas son el número de gente que vamos a tener, o el tamaño del edificio que vamos a edificar, o el color de las paredes, cosas físicas, estamos desenfocados. Y hay muchas organizaciones que comienzan bien. No digo solo pues eclesiásticas, están las famosas organizaciones paraeclesiásticas que se dedican a ayuda social y todo eso. Y empiezan bien, alguien tuvo una revelación, Dios llamó a alguien, Dios levantó a alguien y Dios le dio los recursos para poder empezar a echar a andar algo maravilloso. Pero 1 o 2 generaciones después se quedan únicamente con los recursos y con las obras, con los hechos. Se quedan funcionando únicamente en lo natural. Entonces van y proveen de ayuda física a la gente, pero no los evangelizan, no les hablan de Cristo, no velan por el bienestar espiritual de las personas. Ahora, también están los super espirituales, ¿verdad? Que ven a alguien con frío y nunca le dan una cobija. Pero van a orar por la persona. Por supuesto, ninguno de los dos extremos de la balanza. Pero las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Vámonos a Colosenses 3, verso 1. Colosenses capítulo 3, verso 1. Miren, regresemos un poquito a Colosenses capítulo 2, verso 8. Creo que este es el momento para meterlo. Lo tengo esto con los fariseos, pero metámoslo aquí. Colosenses 2, verso 8. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no
según Cristo. Si nos saltamos al verso 16, vamos a ver de qué está hablando. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Lo ven? Aquí lo dice. Entonces, verso 18 dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, o los rudimentos del mundo aquí se refiere a todas esas actividades religiosas, pensemos en todo lo que hacían los judíos de acuerdo a la ley, y ahorita pues regresamos a los fariseos, ¿verdad? Pero haz, no hagas, come, deja de comer. Dice, a ver, ¿dónde estoy? Nadie, ya leí, bueno, verso 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas, a la verdad, tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En otras palabras, todas esas actividades externas no pueden transformar nuestra naturaleza, no pueden hacer que Cristo crezca en nosotros de tal manera que Él sojuzgue y someta nuestra carne con sus deseos, ¿verdad? Y luego capítulo 3 verso 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Y entonces ahí ya nos dice: haced morir lo terrenal en vosotros. Ven lo que está diciendo. Está diciendo, y en esos días ellos lidiaban, el primer grupo de convertidos eran todos judíos. Entonces ellos todavía tenían tan arraigadas sus tradiciones y sus cosas que les habían sido enseñadas por sus maestros, ¿verdad? De esa época. Entonces en el Nuevo Testamento vemos una insistencia tremenda en que la gente pueda ser verdaderamente espiritual, poner su fe en Jesucristo. Y por supuesto, la Biblia nos habla de buscar una transformación interna, y eso va a traer un efecto, un resultado en nuestras obras, hechos, en nuestra manera de conducirnos, hasta en nuestra presentación personal. Pero eso es muy diferente a lo que proponían los fariseos y toda esa gente, ¿verdad? En donde lo único que importaba era el formalismo externo y no se ocupaban para nada de cualquier tipo de sustancia espiritual que pudieran tener por dentro. Son citas básicas. Estas pues son de las primerísimas lecciones que tenemos que aprender. En nuestro medio, en Latinoamérica, pues voy a hablar las cosas con toda franqueza, pero la gran mayoría de personas que se convierten al Señor Jesucristo vienen de la tradición católica. Y o sea, estamos hablando la verdad cuando decimos que hay muchos de estos formalismos que tienen que ver con la tradición católica. De hecho, lamentablemente, la tradición católica es el cristianismo que dejó de ser espiritual y se convirtió en una serie de formalismos. Entonces estamos cayendo en el mismo síndrome. Estamos justificándonos porque hicimos o no hicimos, fuimos o no fuimos, gustamos o no gustamos. Estamos justificándonos por nuestras obras, cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario para justificarnos Él y salvarnos de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno. Entonces también, como creyentes en Cristo, recién convertidos, genuina y legítimamente salvos,
Si no seguimos creciendo, traemos toda una tradición de formalismos que vamos a traerlos a nuestra nueva experiencia como creyentes salvos por la sangre del Señor Jesucristo. Entonces también hay mucha tendencia, también se mira entre la gente recién convertida la tendencia a seguir con cierto tipo de acciones físicas, ¿verdad? Y creer que tienen un gran valor y una gran validez. Así es que por eso la Biblia nos enseña, dice, no, aprendamos a ser personas espirituales en el sentido de a poner nuestra fe y nuestra confianza en Cristo, a dejar que Cristo crezca en nosotros y a entender que no son nuestras obras las que nos acercan a Cristo, es su gracia y a Dios el Padre, es la gracia y la misericordia de Jesucristo que nos reconcilió con el Padre. Y una vez ha crecido Cristo en nosotros, Él opera sus obras en nosotros y a través de nosotros. Vamos a abundar en buenas obras, pero como fruto o como resultado, como efecto de Cristo operando en nosotros y a través de nosotros. Amén. Así es que ya ven, pues en todas las generaciones se lidia de una o de otra forma con estas mismas cosas con las que lidiaron los primeros apóstoles. Bueno, mire, 1 Corintios 2, verso 13. 1 Corintios 2, verso 13. Y es a mí me gusta mucho regresar a estos principios que son fundamentales, porque tenemos el placer y el gusto de tener a una gran congregación virtual y tenemos personas que empiezan a caminar con Dios, personas que están un poquito más encaminadas. Así es que todos necesitamos reforzar estos fundamentos. 1 Corintios 2, verso 13. A ver, sí, está bien. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Debemos ser instruidos por Dios. Su Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Su Espíritu Santo nos ayuda a entender su palabra. Hay personas llenas del Espíritu Santo y del conocimiento de la palabra de Dios que nos van instruyendo en lo que dice Dios a través de su palabra. Y entonces no tenemos que razonar las cosas espirituales con nuestra mente carnal y acomodarlas a nuestra situación o a lo que nos hace sentir cómodos. No, tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y si algún principio no lo entiende nuestra mente carnal, pues oremos y esperemos. Tarde o temprano vamos a poder entender ese principio tal y como Dios lo está planteando. Amén. Pero muchas veces venimos y en vez de dejar que el Señor renueve nuestra mente, venimos y con nuestra mente carnal tomamos estos principios y los acomodamos. Y ahí ya perdimos de vista la verdad que había detrás del principio. Amén. Esa es la tendencia de todos estos, los fariseos, los saduceos, los herodianos, los celotes. Bueno, no son los elotes, son los celotes. Y mire, Primera de Juan 2, verso 15. Primera de Juan 2, verso 15 al 17. Primera de Juan 2, del 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora note esto, uno lee esto y uno piensa, no améis el mundo, la televisión y la música secular y las fiestas, uno se ubica solo allí. Pero el mundo dentro del contexto bíblico se refiere a las cosas físicas, tangibles, naturales, las tradiciones y las costumbres de los hombres. Aquí se incluyen las tradiciones religiosas. Dice, no amen el mundo. A la gente le encantan las tradiciones religiosas porque eso hace que ante los ojos de los demás la persona se vea muy piadosa. Por eso les encanta. ¿Lo ven?
A la gente le encantan las tradiciones religiosas porque eso les da la razón perfecta para vivir de fiesta en fiesta. ¿O no? Por eso les encanta. A eso se refiere con el mundo también. Así es que no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Los fariseos, los saduceos, los herodianos, los celotes y los esenios, aunque parezca contradictorio, porque se supone que se estaban apartando del mundo, pero hacerlo como ellos lo hacían también es algo que está generado en el viejo corazón y en la mente carnal. Aparte es un santurrón y aparte es un santo. Amén. Es muy diferente. Pero todo esto es andar en la carne. Todo esto es amar el mundo. Las tradiciones religiosas son parte del mundo y como latinoamericanos tenemos que ser honestos, han sido una parte vital e importantísima del mundo de muchos de nosotros, hasta que empezamos a aprender mejor, ¿verdad? Así es que no hay para dónde, tenemos que decir las cosas como son, porque de todos modos así son, aunque no las digamos. Y queremos vernos en todas estas actitudes también, porque necesitamos corregir lo que debamos corregir, ¿sí? Bueno, así es que aquí tienen más o menos lo que representan estos personajes. Ahora, veamos lo mismo desde esta otra perspectiva. Voy a apuntarlo acá y luego, ¿cómo le hacemos? Ya sé que voy a hacer mejor. Voy a cambiar el título aquí. Voy a borrar enemigos de la cruz de Cristo. Ahora usted no tiene que borrar su título, pero yo voy a hacerlo para efectos gráficos. ¿Y saben cómo le voy a poner a esto? Levadura. Cuando estudiamos el tema de la levadura, es obvio que nos vamos a encontrar con que hay una levadura buena y hay una levadura mala. Eso pasa con muchos temas bíblicos, por eso no podemos generalizar y sacar del contexto las cosas. Necesitamos ver el contexto para ver si están hablando de la buena levadura o de la mala levadura. Por ejemplo, el reino de los cielos es semejante a una mujer que escondió en 3 medidas de harina un poco de levadura. Y cuando se vino a dar cuenta, ya todo se había leudado. Eso tiene que ser algo bueno, algo maravilloso. La levadura, la razón por la que en la fiesta de la Pascua comían panes sin levadura es porque Dios estaba dibujando a través de la fiesta de la Pascua la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí no podía haber levadura presente porque la levadura levanta, infla. La levadura representa en el sentido bueno el poder de resurrección de Dios. Entonces no aplicaba. El cuadro no se hubiera visto claro si hubieran comido panes con levadura. Amén. Pero luego pues comían panes sin levadura porque habla del poder de resurrección. Entonces el reino de los cielos es semejante a una mujer que en 3 medidas de harina escondió un poquito de poder de resurrección, un poquito de poder gebura del Espíritu Santo. Amén. Y miren lo que provoca un poco del poder del Espíritu Santo en la palabra de Dios que hemos guardado nosotros en nuestro corazón. Amén. La hace vivir, la levanta. Y junto con esta nos levanta a nosotros. Esa es la buena levadura. Pero está la mala levadura. La mala levadura representa esa apariencia sin sustancia, ¿verdad? Como aquellos panes que uno decía, ay, antes estos panes eran bien consistentes y ahora, no sé, en Guatemala usamos una expresión cuando es más aire que harina, dice uno, este pan está bofo. Esa es la palabra que usamos aquí en Guatemala. Así es que le echan tanta levadura que ya es como aire lo que uno se está comiendo, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a hablar de la mala levadura, porque precisamente Jesús le llamó levadura a todas estas tendencias de todos estos grupos. Y van a ver la advertencia que se nos hace, porque es muy fácil terminar inclinándonos a uno de estos partidos, ¿verdad? Es muy fácil inclinarnos porque todas estas cosas son el resultado de andar en la carne, de amar el mundo con sus tradiciones, sus formalismos y sus cosas. No importa el tinte de religión que le demos, siguen siendo cosas físicas, cosas que pertenecen a esta tierra y pertenecen a este mundo, no son cosas espirituales.
Nuestra carne siempre tiende a eso. Si podemos llamar la atención de los demás, si podemos impresionarlos, si podemos arrancarles una expresión de wow, esta persona, ¿verdad? Qué piadosa, qué maravilla, qué persona tan dadivosa. Si no tenemos cuidado, vamos a perseguir eso y vamos a terminar como alguno de estos grupos, ¿verdad? Si estamos buscando solo lo físico, solo lo externo. Bueno, vámonos por favor a Mateo 16, del 5 al 12. Creo que después de todo sí voy a usar otra pantalla acá para seguir complementando esto. Mateo 16, del verso 5 al verso 12. Mateo 16, del 5 al 12. Y este es Jesús hablando, ¿verdad? Leamos. ¿Qué creen? A lo mejor debemos leer desde el verso 1. Mateo 16 desde el verso 1. Del verso 1 al verso 12. Creo que eso va a estar mejor. Vinieron los fariseos y los saduceos. Entre paréntesis van a ver que a los que reprendió Jesús con más dureza y los que más antagonizaron con Jesús fueron los fariseos. Los saduceos se aliaron a los fariseos y juntos mandaron a matar a Jesús. Pero más adelante van a ver en el libro de los Hechos que los que más lata le dieron a los apóstoles fueron los saduceos, más que los fariseos. Los fariseos, ellos, su ataque es en contra de la verdad, en contra de la palabra de Dios. Los saduceos, su ataque es en contra del poder de resurrección de Jesucristo o del mover del Espíritu Santo. Tremendo, ¿no? Como no creían en la resurrección, ahí lo van a ver. Pero bueno, Mateo 16, 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. En otras palabras, danos una prueba, ¿verdad? Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Y recuerden que están a escasos 40 años de verse rodeados por los ejércitos romanos y de ver a los romanos destruir su ciudad y destruir su templo. Dice, y las señales de los tiempos no pueden distinguir. Solo miren el estado espiritual de la gente, solo miren el estado moral de la gente y no digamos, solo miren quién está entre ustedes. Alguien que les hablaba como nadie más podía hablar, alguien que hacía milagros que nadie más podía hacer, solo si Dios estaba con él. Lo ven y dice, y no pueden las señales de los tiempos no pueden distinguir. Verso 4, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Sí, o sea, 3 días y 3 noches, ¿verdad? En la muerte. Verso 5, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Ahora, ¿por qué les dijo hombres de poca fe en ese contexto? ¿Qué es la fe? Es ese otro par de ojos que nos permite ver y entender las cosas invisibles, intangibles, espirituales. Ellos hasta aquí todavía tenían cerrado ese otro par de ojos. Entonces todo lo juzgaban con sus sentidos naturales, todo lo razonaban con su mente natural. Ellos hasta aquí no estaban acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Lo ven? Bueno, verso 9. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ahora, entre paréntesis, no se me alteren, vamos a ver eso. Ahorita solo estamos enfocándonos en los fariseos, pero tenemos que retomar la historia de Jesús y pasar por esos grandes milagros.
Verso 10, ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina. De los fariseos y de los saduceos. ¿Qué es doctrina? Enseñanza. Y es más, Jesús también los reprendió duramente cuando dijo: ustedes enseñan bien, pero nunca hacen lo que enseñan, dice. ¿Verdad? La enseñanza. Y luego también les enseñaban un montón de otras cosas que no estaban en la ley de Moisés, como si fueran tanto o más importantes que la ley de Moisés. Cuando lleguemos a los fariseos vamos a entender un poco mejor todos esos grandes detalles. Bueno, seguimos con la levadura, ¿verdad? Vámonos a Marcos 8, verso 14. Marcos 8, verso 14. Aquí se repite la misma historia, pero quiero que la leamos acá. Marcos 8, 14 al 21. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Estos eran los herodianos, eran los admiradores y los simpatizantes de Herodes. Ahora, Herodes, hay 4 generaciones de Herodes entre los evangelios y el libro de los Hechos. Herodes no era una persona, Herodes era el nombre de toda una familia, ¿verdad? ¿Ok? Pero aquí está hablando de Herodes o los herodianos, que eran los que caminaban de esta manera, ¿verdad? Entonces no solo la levadura de los fariseos, la levadura, perdón, de los herodianos. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís porque no traéis pan? Así es que, olvidé decir, ya les dijo que se guarden de la levadura de los fariseos y de la levadura de los saduceos, ¿se acuerdan? Y ahora les dice que se guarden de la levadura de Herodes, o de los que piensan igual que Herodes. ¿Qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis aún? ¿Tenéis endurecido vuestro corazón? No estaban entendiendo con el corazón. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís y no recordáis. ¿Saben cuándo se les abrieron los ojos? La verdad fue cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo después de la resurrección de Cristo. Entonces vieron y entendieron. Cuando partí los 5 panes entre 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Ahora eso lo dejamos por ahí en el archivo, porque cuando vayamos a estos 2 milagros vamos a entender por qué sobraron primero 12 cestas, 12 cestas, y después por qué sobraron 7 cestas. Pero estamos con la levadura. Así es que la levadura de los fariseos, la levadura de los saduceos, la levadura de Herodes. Lucas capítulo 12, del 1 al 5. Lucas 12, del 1 al 5. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. Eso le llamo yo por molestar. Le digo: se estaban amotinando todos. Comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. O sea, una total disonancia entre lo que hay adentro y lo que se ve por fuera, ¿verdad? Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. En otras palabras, el día que comparezcamos delante del tribunal de Cristo, lo que va a pesar es la sustancia que llevemos o no llevemos por dentro. Y si hay sustancia por dentro, va a haber obras por fuera.
Verso 3, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. O sea, no se ocupen tanto en hacer perfectamente todas sus ejercitaciones religiosas y dar una apariencia y con aquel cuidado de que todos reciban el mensaje que estoy tratando de proyectar con mis apariencias. No se ocupen de eso. Ocúpense de su sustancia, su esencia. Ocúpense de Cristo adentro, de edificar a Cristo por dentro y de dejar que Cristo en ustedes los transforme, los convierta y los conforme a su imagen, ¿verdad? Amén. Ven, con razón Jesús enfureció a todos estos una y otra vez. Pero lo más terrible, por supuesto que hubo fariseos y saduceos y gente así que se convirtió. Vamos a ver, Simón es el que era el celote y terminó siendo uno de sus 12 apóstoles, ¿verdad? Pero el resto o la mayoría, ellos prefirieron seguir abrazando sus ideas y sus conceptos y mejor mandaron a matar a Jesús, ¿verdad? Mejor librémonos de este. Bueno, vámonos a 1 Corintios 5, a partir del verso 1. 1 Corintios 5, a partir del verso 1. Primera de Corintios 5, del 1 al 13. Pues es todo el capítulo, ¿verdad? Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ahora, yo no sé qué se hace hoy en día con estos versículos. Este es Nuevo Testamento. Hay un límite para lo que se puede aceptar y tolerar en medio de una congregación, porque puede llegar el momento en donde las acciones de una persona se conviertan en mala levadura y empiecen a leudar al resto de la gente, ¿verdad? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Wow. Que yo recuerde, Pablo hizo un par de veces esto, menciona un par de veces haber hecho esto. ¿Saben qué está diciendo? ¿Saben qué hizo? Fue al Señor en oración. Bueno, también le habló al diablo, ¿verdad? Le habló al Señor, porque el diablo no puede hacer nada sin permiso del Señor Jesús. Pero le dijo, Señor Jesús, dale permiso al diablo para quitarle la vida a esta persona. Córtale la vida a esta persona antes que termine de pervertirse a tal grado que ya no haya esperanza eterna para esta persona. Eso es lo que hizo. Y pues pasó, ¿verdad? Serio, ¿verdad? Bueno, verso 6. Si me preguntan si yo lo he hecho alguna vez, yo nunca lo he hecho. Una vez platicando con alguien que me lleva años de kilómetros de camino recorrido, creo que me dijo, una vez lo hice con alguien. Yo nunca lo he hecho. Pablo lo hizo un par de veces, lo que significa que no es juego tampoco, ¿verdad? No es juguete, ¿ok? Y hay personas que se enojan con otro y dicen, te voy a entregar a Satanás, y son palabras totalmente huecas y vacías. En fin, pero el hecho es que existe. Ahora, verso 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Miren, un poquito que empecemos a darle cabida a ideas, nociones, conceptos, teorías, bueno, doctrinas, un poquito, y cuando sentimos ya leudó toda la masa y a todo nuestro ser está influenciado por esa cosa. Puede ser con el pecado.
No, pues un poquito no le va a hacer daño a nadie, no me va a hacer daño a mí, nadie se va a enterar. Y eso es un poco de levadura, cuando sentimos va a leudar toda la masa. Un permisito que nos demos justificándolo. Si no tenemos cuidado, va a terminar leudando toda la masa. Lo mismo ciertas enseñanzas o ciertas permisividades. No sé si esa es palabra castellana, si no era ya me la inventé. Permisividades, ¿verdad? No, pues sí, ¿verdad? No, la Biblia dice así, pero no, pues tal vez eso era para otros en otra época y quién sabe. Dice, tengan cuidado, un poquito de levadura leuda toda la masa. Igual si nosotros otra vez empezamos a poner nuestra confianza en nuestras formalidades de afuera, después ya va a ser un hábito, un poco de levadura leuda toda la masa. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Así es que Pablo está insistiendo, ¿verdad? Ahora, bueno, verso 9, leámoslo ya que estamos en este capítulo. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Miren, hay gente que la Biblia nos dice que nos apartemos de ellos. Pero si uno lo hace, viene alguien más y dice, qué bárbaro, qué falta de amor, qué falta de misericordia. Pero hay lugar para todo. Por supuesto, tenemos que ser muy maduros para discernir la diferencia. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Dice, no estoy hablando de la gente de allá afuera. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Ahora, por supuesto, están hablando de alguien que ese es su modo de vida, ¿verdad? Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Tremendo, ¿verdad? Pero ese es el contexto en el que habla de la levadura. Y aquí vemos pues estos principios tan grandes. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces guardémonos de la levadura. Cuando Cristo fue ofrecido por nosotros, allí no había ninguna levadura. En su muerte no hay ninguna levadura. Así es que Él vino con su muerte, con su sangre, a limpiar de mala levadura nuestra vida, nuestra casa espiritual. Amén. Y Él viene a darnos su palabra, pan sin levadura. Su palabra, pan sin la levadura de este mundo. Su palabra que es verdad, que es sinceridad. Después nos bautiza con el Espíritu Santo y el poder de resurrección de Dios hace vivir esa palabra, hace que esa palabra conquiste nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras acciones y pues ahí nos vamos, ¿verdad? Caminando en la palabra de Dios. Y yo sé que lo están viendo acá. Amén, tremendo, ¿verdad? Muy bien, Gálatas capítulo 5 del 1 al 9. Gálatas capítulo 5 del 1 al 9. Miren, regresando a los días de Jesús, estos grupos de personas tenían capturada la mente de los judíos y como eran religiosos, entonces pues seguramente no los cuestionaban porque pues les daba pena cuestionarlos o se sentían condenados. Ellos mismos se ocupaban de condenar a la gente, ¿verdad? Y no los cuestionaban y tenían llena de levadura la mente y el corazón de toda esa generación, ¿verdad? Con sus cosas. Pero a lo que voy pues es que trasladémonos a hoy día y cómo nosotros debemos tener ese cuidado también de no dejarnos llenar con esta levadura. Gálatas 5 del 1 al 9. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Pues está hablando físicamente, ¿verdad? Como los judíos. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. O sea, o todo o nada. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído.
Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso de entrada Jesús les dijo: guárdense de la levadura de los fariseos, de los saduceos y de los herodianos, ¿verdad? Guárdense. Un poco de levadura leuda toda la masa. Aquí están los Gálatas, creyentes en Cristo, gente salva, y de repente, pues como venían del judaísmo, de repente empezaron con que está bien esto, pero es esto más aquello, aquello también, y esto. Viene Pablo, y ¿en qué momento se les ocurrió? ¿Verdad? O sea, o guardar los rituales de la ley es lo que nos justifica, o Cristo y nuestra fe en Él es lo que nos justifica, o una cosa o la otra. Entiendan que todos estos rituales, y como ya leímos antes, guardar los días y comer ciertos alimentos y abstenerse de otros alimentos y hacer todas esas cosas, dice, solo son figura de lo que habría de venir. Nosotros estudiamos todo eso. Ya ven cuánto nos deleitamos en toda la verdad que nos da el Antiguo Testamento, porque la estudiamos a la luz de la verdad y la misericordia que sacó a luz el Señor Jesucristo. Entonces podemos ver allí grandes lecciones que hoy se aplican de manera espiritual de esta forma en nuestra vida. La verdad sigue estando viva, sigue siendo eficaz, y la verdad la encontramos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios la reveló detrás de formas en el Antiguo Testamento para dárselas a entender a su pueblo, pero llegó el momento en donde ellos tiraron a la basura la verdad y se quedaron solo con las formas. Ese es el problema. Amén. Entonces aquí los Gálatas estaban retomando un montón de formas, y ahí es donde Pablo les habla bien duro, pero en ese contexto les dice: un poquito de levadura leuda toda la masa. Se tragaron la levadura de alguien, la doctrina de alguien, la hipocresía de alguien, y miren en qué estado vinieron a terminar. Ahora una gran confusión en sus mentes de cómo funciona esto, ¿verdad? Tremendo. Bueno, Levítico capítulo 2 verso 11. Y esta es una cita linda. Aquí vamos a ver el principio, Levítico 2:11. ¿Por qué no queremos levadura en nuestra masa? Levítico 2:11. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Si Dios no quiere levadura en nuestras ofrendas, si nos llenamos de levadura, si tenemos esa mezcla de verdad y error, esa mezcla extraña, nuestra adoración no va a ser grata al Señor, nuestra oración no va a ser grata al Señor. Amén. Nuestro caminar no va a ser grato al Señor. Así es que deshagámonos de toda esa mala levadura, ¿sí? Van a ver cómo son de sutiles las enseñanzas, la doctrina de los fariseos, los saduceos, los herodianos, los celotes y los esenios, y cómo pues a veces nos dejamos influenciar, y cómo en nuestra carne y en nuestra mente carnal está tan arraigado esto, ¿verdad? Pero Cristo vino a salvarnos de esto también. Así es que bueno, punto y coma. Apenas introdujimos el asunto, pero creo que vimos buenos principios. Estos son excelentes principios. Nos dan el cuadro grande. La próxima semana, Dios mediante, vamos a atacarlos a todos. Y vamos a aprender muchas cosas. Y de paso vamos a divertirnos estudiando estas cosas, ¿verdad? Amén. Gracias a Dios. Espero que todos hayamos aprendido, que esto sea de mucho provecho para nosotros. Qué maravilloso es caminar con Cristo. Qué maravilloso es. Estos son términos míos, digo, dejar de ser iglesieros para convertirnos en personas espirituales. Qué maravilloso dejar de ser religiosos y convertirnos en personas espirituales. Amén. Para eso tenemos a Jesús, su palabra, su Espíritu Santo. Así es que no hay para dónde. Vayámonos despojando de toda esta mala levadura que vayamos nosotros descubriendo que todavía está presente en nuestra mente carnal, en nuestra razón humana,
y llenémonos de la verdad. Razonemos la verdad con la verdad, acomodemos lo espiritual a lo espiritual. Dios no nos pidió a nosotros nuestra opinión y su palabra no nos fue dada para que la filtremos por medio de nuestra mente carnal, de ninguna manera. Busquemos ser transformados, convertidos, busquemos una renovación en nuestra mente. Amén. Y como dice Romanos 12:2, para que sepamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Es muy emocionante. Así es que vamos a darle la gloria al Señor y espero que esto nos ayude a afirmarnos en Cristo y a seguir adelante buscando la verdad que es en Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu maravillosa palabra, de estudiar estas cosas tan maravillosas. Gracias, Padre, también por advertirnos acerca de la mala levadura. Señor, tú ayúdanos a examinar nuestra casa espiritual. Si hay algo de mala levadura allí presente, Señor, ayúdanos a verla para quitarla de en medio, para quitárnosla de encima. Queremos tu palabra, queremos tu verdad, Señor. Queremos ser como Cristo. No queremos ser como los fariseos y los saduceos y los herodianos, los celotes o los esenios. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre. Gracias, oro que esta palabra dé mucho fruto en nuestros corazones, Padre. Y a ti te damos toda la gloria, Padre. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga a todos, a los aquí presentes y a los que están con nosotros desde sus hogares. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Santificado sea tu nombre. Amén, amén.